parece que la decisión de este gobierno es joderse a la industria automotriz. Ya se están recuperando del COVID, hay que encontrar la manera de hacerles daño. Otra vez le vuelven a ampliar el plazo para la regularización, o por lo menos para ponerles algunas marcas a los vehículos que yo me opongo a que se les diga chocolates, porque los chocolates son ricos. Son vehículos que entraron a este país de contrabando, de manera ilegal, sin contribuir con el pago de impuestos. Y que por algunas entelequias, como lo decía cuando estaba presentando este programa, hay algunos que creen que le están haciendo un favor a cierto sector de los mexicanos, cuando es muy pequeño y son más los que se dañan. Para platicar de este tema tengo a mi amigo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA. ¿Cómo estás, querido Guillermo? Qué gusto en saludarte. Muy buenas noches, qué gusto saludarte, estimado David, y bueno, siempre con el agradecimiento de tener la oportunidad de estar en tu programa. Es que a mí me parece inaceptable que el gobierno crea que es una buena idea seguir ampliando estos programas de entrada de vehículos de desecho ilegales al país, ¿no? Coincido plenamente con tu consideración. No hay justificación alguna para mantener abierto este decreto de regularización del contrabando automotriz. Ya no tenemos en el horizonte vehículos que se hubieran encontrado presentes de manera ilegal antes o a la fecha en la que el presidente López Obrador emitió el decreto de regularización el 20 de enero del 2022. Originalmente se contemplaba que el decreto vencería el 20 de junio del año pasado y nos encontramos ante la sexta prórroga trimestral y a como vamos, hasta el día de ayer se han regularizado 1.803.000 unidades, una cifra incluso mayor a el número de vehículos nuevos que se han vendido desde el 19 de marzo del 2022 hasta el día de ayer, que está enmarcado como ya el proceso de regularización. ¿Qué es lo que está ocurriendo, David? Bueno, pues que es una franca invitación, es un estímulo para que día con día continúe la entrada de vehículos de contrabando ante las facilidades que está brindando el gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Y por otra parte, no podemos dejar de recordar al auditorio que te sigue, David, que lo que ingresa de contrabando son vehículos con declaratoria de pérdida total en Estados Unidos, que son vehículos que ya no tienen autorización en aquel país para circular y que aportan un alto grado de contaminación, un riesgo totalmente innecesario. Y por otro lado, lo más grave de todo este proceso, se está fortaleciendo los negocios ilícitos del crimen organizado ante una muy vaga justificación del gobierno federal de evitar que estos vehículos sean utilizados para cometer delitos, cuando las bandas criminales justo del crimen organizado utilizan para sus actividades vehículos que les roban a los ciudadanos de bien. Una franca decisión negativa del presidente López Obrador que se mantiene cuando menos hasta el 31 de diciembre de este año. Y digo cuando menos porque pues, ante el proceso electoral... Pues y además, además es claro que lo han venido ampliando y ampliando y ampliando. Sí, y al paso que vamos, no espero que se evite este flujo del contrabando automotor hasta que termine esta administración que francamente ha dado la espalda al comercio formal de vehículos en el país. Es que es lamentable por donde se le vea. Punto número uno. Hay un tema que no has tocado, querido Guillermo, que es dañan a la inmensa mayoría de los mexicanos. Dañan a los fabricantes de coches, dañan a los distribuidores de coches,
dañan al sistema financiero y dañan a los consumidores de coches. Los consumidores tienen una afectación directa ante la saturación que se presenta en el mercado de vehículos usados, claro, dentro de la informalidad, y que presiona a la baja los precios de los vehículos usados y afectando a quien sale a querer vender su vehículo usado para poder escalar a un vehículo de modelo más reciente, y al realizar la venta pues obtiene menos dinero por una depreciación fuera de las condiciones naturales de mercado, por esta saturación que existe procedente de los vehículos siniestrados, contrabandeados, ilegalizados por la decisión del presidente. Voy a usar un término muy de economista, pero es además una barrera de entrada. El mercado de los autos usados está creciendo mucho, con algunas empresas muy buenas, algunas no muy buenas, pero ¿por qué ha llegado el crédito? Y hay empresas que te dan más seguridad que otras en la compra de vehículos usados. Ya no es pues, en ir a la calle, en a ver si te roban o no. Y se está convirtiendo estos vehículos que entran ilegalmente al país en una barrera de entrada para el desarrollo de un mercado de vehículos usados. Tenemos un país que avanza en dos pistas que están en sentido contrario, y que al final lo que logramos en términos positivos tener de cambio en el país se ve contrarrestado por la permanencia de prácticas criminales como el contrabando, por prácticas informales como es la venta en tianguis, que no hay ninguna seguridad, garantía para los compradores, y por otro lado, todo esto en un marco en el que se endurece la fiscalización que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria a los contribuyentes formales, pero por el otro lado se está estimulando el lavado de dinero, el crimen organizado y la exagerada presencia de vehículos que en el mercado informal, que pues tienen, como bien lo dices, este efecto económico de sobresaturar la oferta y por ende depreciar el precio de los vehículos usados, afectando en primera línea a los propietarios que han hecho un esfuerzo muy importante para poder adquirir su vehículo en el mercado formal, David. Verdaderamente injustificado, insisto, y que pues está causando y seguirá causando mientras persista un efecto dañino para la economía, para el medio ambiente y sobre todo para el ambiente de igualdad, de equidad ante la ley que debemos de tener. Fíjate que creo que uno de los puntos en los que ya tenemos que empezar a concentrar es en qué o va a ganar Xochitl Gálvez o va a ganar Claudia Sheinbaum la elección. O sea, es claro que van a ser estos dos modelos en ir enfilando qué pedirles a estas dos candidatas, ¿no? A la presidencia de la República. ¿Qué les pedirían ustedes desde la AMDA? Bueno, mira, tenemos estos dos grandes pistas que te hablaba, un país que avanza hacia el desarrollo, y en materia de la transición a la electromovilidad necesitamos una estrategia nacional de electromovilidad que promueva la inversión para la fabricación de vehículos en nuestro país. Comentábamos la semana pasada de los impactos que puede tener la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz en Estados Unidos, y esta es una oportunidad para que estas inversiones se canalicen hacia México, y es un pilar de interacción y de desarrollo entre el gobierno y la industria automotriz para el próximo sexenio. Y por otro lado, en este México que sigue estando en un retroceso, bueno, pues acabar de plano con la ilegalidad, con el contrabando. Necesitamos un ejecutivo, una presidenta que de manera contundente se pronuncie en contra del contrabando, en contra de la internación ilegal de vehículos, y que promueva la renovación vehicular, la modernización del transporte público y las facilidades mediante
una reforma crediticia de segunda generación para que haya una mayor facilidad de acceso al financiamiento, por supuesto todo esto contribuyendo en un ciclo virtuoso a que haya mejores condiciones de empleo para los mexicanos, que es la única forma en la que podemos tener mejores condiciones de vida de una manera más amplia y sobre todo sostenible en el tiempo, David. Hay quienes dicen, no, es que por estar en contra de los autos que les llaman algunos falsamente chocolates, es no entender el problema social. ¿Por qué sí es entender el problema social? No, el problema de las necesidades que tiene cualquier ciudadano, cualquier familia de tener garantizada la movilidad, hemos insistido en que debe de sustentarse en un transporte público eficiente. Tú has tenido oportunidad y muchos de quienes te siguen en tu programa de conocer cómo funcionan los modelos de transporte público en Europa, en Asia, y ese es el horizonte al que debemos de aspirar y no un país en el cual estemos deseando que cada uno de las familias o cada uno de los ciudadanos tenga el uso de un vehículo proveniente del desecho, del basurero automotriz de Estados Unidos, llenándonos de contaminación, de inseguridad y algo que no se comenta frecuentemente, asumiendo en nuestro país el costo ambiental de disponer de los residuos de estos vehículos al final de su vida útil, que causan graves problemas de contaminación, no únicamente cuando están funcionando emisiones a la atmósfera, sino cuando dejan de funcionar, contaminando los mantos freáticos, los mantos de agua, el suelo. Es que vamos, es recoger la basura de otros países y es andar viviendo de la basura. Querido Guillermo, siempre es un honor y un gusto platicar contigo, amigo. Te mando un abrazo. Un abrazo, David. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti.